Buenos días, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Ustedes, sus familiares, sus amigos, todos sus conocidos se encuentren muy bien de salud y pues que de una u otra forma hayan encontrado en esta cuarentena alguna forma de estar tranquilos. Pues sé pues de antemano que tenemos mucho trabajo por hacer, tanto ustedes como nosotros. Uno como profesor busca la mejor forma de llegar a ustedes, de tratar de menguar el trabajo, de clasificar el trabajo de tal forma que tampoco se sientan tan saturados. ¿Por qué grabo esta clase? La grabo en el sentido de dar una explicación para la clase de Cátedra por la Paz. Estamos trabajando la historia del conflicto en Colombia y pues si bien ustedes han leído, han hecho dos trabajos, tres o cuatro trabajos en referencia a un primer capítulo y a un segundo capítulo en donde usted ha manifestado lo que ha leído a través de un dibujo, a través de responder 17 preguntas en dos fases, una fue de 10 preguntas y la otra de 7. Lo que quiero que hagamos, ¿sí? Lo que quiero que hagamos es que a partir de esta explicación, que también se basa especialmente pues en el primer capítulo, el segundo capítulo. La idea es que no tiremos eso así al olvido, sino recapitulemos y encontremos como más significado a ello. Yo les voy a compartir entonces la presentación para irme basando en lo que quiero que ustedes entiendan. Y les voy comentando de una vez qué es lo que quiero que hagan. Bien, entonces ya un momentico ya les aparecerá la presentación. Bueno, lo que yo quiero que hagan ustedes es que busquen la forma de enviarme en un audio. Yo creo que en la plataforma se puede montar porque he escuchado audios ahí. Si no, lo enviamos al correo, pero en la plataforma también se puede adjuntar un audio. ¿El audio qué es? El audio lo que usted va a hacer es después de escuchar esta explicación, eh, vamos a responder esta pregunta que aparece acá. Entonces, la pregunta es muy clara, espero pues que encuentren la respuesta, me faltó la tilde en co. Bueno, entonces es, ¿cómo se podría lograr la paz en nuestro país? Ese es el ejercicio, ¿cómo se podría lograr la paz en nuestro país? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? La paz es una construcción, la paz no se ha terminado de establecer, de hecho, pues muy pocos países viven en paz y nosotros, desafortunadamente, el problema de la paz se convirtió en un problema de dinero. ¿Sí? Y ese dinero va en dos ámbitos y es el ámbito del poder, ¿sí? Y el ámbito del pobre campesino, eh, la, la, las mismas personas como tal, los ciudadanos en sí. Entonces, quienes quieren el poder, quieren someter al campesino, quieren someter al ciudadano, quieren someter al trabajador, quieren someter a todo aquel que va en contra de permitirles a ellos tener este dinero como tal. Entonces, vamos a partir entonces de esta historia del conflicto. ¿Por qué se origina ese pensar que les acabo de decir? Usted prende las noticias todos los días, o escucha, o lee, y se da cuenta de que cada día, cada semana, está asesinado un líder social. ¿Sí? El líder social asesinado es fruto descontento, de este descontento de muchas personas que quieren adquirir esto a través de la aniquilación del otro. Esa aniquilación de ese otro ha sido el trabajo que durante varios años, nos ha traído como consecuencia la violencia en nuestro país. Entonces partimos de un principio fundamental que es el control. ¿Qué se quiere controlar? La tierra. ¿Por qué se quiere controlar la tierra? Pregunta del millón. Se quiere controlar la tierra por lo que tiene la tierra, por lo que brinda la tierra. Porque hoy en día el que tiene la tierra pues tiene la posibilidad de cultivarla en X o Y cosas. ¿Sí?
En este caso, como tenemos tanta violencia en nuestro país, desafortunadamente esa X o Y cosa terminó siendo productos ilícitos. ¿Por qué son productos ilícitos? Pues porque dan más dinero, dan más ganancia. Los productos lícitos, ¿sí? Los productos lícitos, como el café, ¿sí? Como el ganado, como los demás productos agrícolas, no dan tanta ganancia como la cocaína, ¿sí? O el cultivo de amapola, en fin, lo que termina siendo de gran solvencia económica para esos que la producen. Si bien el conflicto en nuestro país acá en estos comienzos de la historia se encierra más hacia la producción del café. ¿Por qué? Porque esa tierra en la que se cultivaba el café, pues era de unos pocos. Y como llegó el auge, es decir, en el mundo el auge del café se extendió tan alto que no había café, la gente empezó a invadir tierras para poder, para poder sembrar el café. Tierras que en una colonización, en una distribución, se empezaron a hacer dueños a punta de fuerza. Entonces, hay gente que tenía tanta cantidad de tierra que no sabía lo que tenía. Y en esa medida, cuando llega el café en la producción agrícola, esa gente que no tiene nada se invade, comienzan a invadir esas tierras para poder cultivar el café. Eso en un principio comenzó siendo pues una guerra entre quien era el dueño de la tierra y quien consideraba de que la necesitaba para cultivarla. Entonces, en esa medida se comenzó comienza entonces a aparecer el conflicto pues tal como guerra, como posesión de tierra. Y el otro conflicto de tal es quién maneja las fuerzas del Estado. El Estado es un control, el Estado es el poder, el Estado es poder llevar las riendas del país y ese Estado tiene el poder sobre las fuerzas principales y especialmente las armas. ¿Sí? Y las armas os darán la libertad, inclusive ustedes pueden, el eslogan de nuestro país, la constitución te dará la palabra, la política, pero las armas te darán la libertad y ese eslogan es el que se practica en el mundo. Las armas sí, pues una cosa es pensar, otra cosa es actuar. En ese rol de ideas se comienza a dar en el país esa guerra por por la tierra y por las armas. Y entonces los principales eh, contendientes acá son los liberales y los conservadores. Los liberales, pues como una ideología, como una fuerza política que se basa en la libertad, y los conservadores en conservar lo que por varios años ellos lograron bajo la colonización adquirir. Ustedes de pronto, se echando un poquito más para atrás, la tierra de nuestro país en la colonización se da por los españoles, ellos llegan, colonizan y en esa colonización pues ellos empiezan a mezclarse con las comunidades indígenas, algunos otros traen sus propias familias de España y se asientan en nuestro territorio y ellos son conservadores, o sea, a conservar lo que tienen. Los liberales propiamente son criollos nacidos acá, que de una u otra forma han buscado, bajo el eslogan de la libertad, poder adquirir esas tierras para poder cultivar, pues cultivar sus productos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y no solamente cultivar, sino tener su familia, tener construcción del núcleo social, del núcleo de la sociedad, que es una familia constituida, padre, madre e hijos. En 1930, cuando se da el triunfo del Partido Conservador, eso permite de que los liberales lleguen al poder, pero en esa llegada de los liberales al poder, ese conservatismo comienza a generar una especie de violencia contra los liberales. Fruto de eso, pues muchos son asesinados y de una u otra forma los liberales pues decaen en esas ganas de mantenerse en el poder. Otra cosa muy importante en esto que hay que entender es que la iglesia juega un papel fundamental hacia el conservatismo, porque la iglesia, eh, con su palabra, pues desde España, ahora es obvio que viene de una tradición religiosa hacia conservar los principios fundamentales que son, entre otras cosas, los mandamientos. Entonces, excomulgan, no permiten pues de que la persona
tenga libertad de pensamiento, hablando de liberales, que decidan qué es lo que quieren creer, no quieren creer, y entre esas situaciones, pues también se da una violencia a partir de la misma iglesia apoyada por los conservadores, o viceversa, los conservadores apoyan en la iglesia y la iglesia apoya a los conservadores, y eso hoy en día termina siendo lo mismo. Entonces repetimos acá, las armas como tal para poder adquirir ese dominio hacia el otro, el poder del Estado que manipula, como lo vemos hoy en día, las decisiones de su pueblo, que entre comillas, es libre gracias a una constitución. Más adelante vamos a ver qué puede resaltar de los liberales. Dentro de ese triunfo liberal, entonces surgen ideas socialistas. ¿Cuáles son las ideas socialistas de las que habla el texto? Hablar de ideas socialistas se habla de una idea de ayudarnos unos con otros, ¿sí? De una idea que entre todos podemos sacar el país adelante, que entre la unión entre campesinos, ¿sí? Dependiendo de lo que se desenvuelvan, podrían sacar el país adelante y tener excelentes resultados. Entonces esa idea socialista se multiplica en el país, dando un temor principalmente a las fuerzas del Estado, que es en ese momento ya acaba el Partido Liberal, sino ya son unas fuerzas conservadoras. Al ser fuerzas conservadoras, esas ideas socialistas no son bien recibidas. Y hay una cosa muy importante acá en esas ideas conservadoras esas ideas socialistas que no son bien recibidas, y es algo que en algunas partes se muestran en el texto, y es este señor, ¿sí? Este señor, espere, se lo escribo acá, Estados Unidos, ¿sí? Los Estados Unidos, eh, la idea de Estados Unidos siempre es propender un capitalismo, un desarrollo, entre comillas, liberal de las personas que puedan tener capital y salir adelante. Por eso el comunismo nunca fue bien visto. La Guerra Fría, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, todo eso es una explicación de cómo la influencia de Estados Unidos frente a las ideas lleva a que se desaten unos y otros conflictos. Nuestro país no ha sido ajeno a eso. Después de varios años después de la colonización, inclusive en el proceso de independencia, a poder tener un cuidado, o América para los americanos, la doctrina Monroe, América para los americanos. Entonces mucha ayuda se ha dado en América Latina por parte de Estados Unidos, con tal de que no pensemos como comunistas, como socialistas, y siempre estemos pensando a favor del capital, a favor del dinero, a favor de esas cosas que nos permiten a nosotros tener cada día más dinero, sin importar lo que es una estabilidad emocional, sin importar si tenemos que matar al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Esas ideas socialistas desarrollan en nuestro país un partido socialista revolucionario que se da en nuestro país. Comienza a verse una especie como de auge de guerrilla, ¿sí? Una guerrilla comunista, una representación sobre esas ideas liberales de que podemos conseguir las cosas a través de la unión, a través del trabajo de grupos campesinos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Dando esa posibilidad para que salgamos adelante. Otra cuestión muy importante es la participación de las comunidades indígenas. Por eso acá colocó a Quintín Lame. Quintín Lame es un representante, uno de los mayores representantes de las comunidades indígenas en nuestro país. Su participación acá en el texto nos muestra cómo él busca la defensa de las comunidades indígenas a través de los resguardos. Los resguardos, recordemos, pues si hemos hablado de eso, si no, pues entonces hablamos en este momento. Los resguardos son creados desde la misma corona española para resguardar los intereses de las comunidades indígenas. Ese es el principio como tal del resguardo. Pero entre otras cosas, por debajito, el resguardo lo que buscaba era que esas comunidades indígenas trabajaran para la corona española, y de esa forma tener un control principal sobre las tierras. Hoy en día, los resguardos indígenas, por ejemplo, en el Cauca, hoy usted prende las noticias, y esos resguardos indígenas están organizados en defensa de sus derechos, ¿sí? Existe la Guardia Indígena, un ejército indígena completo que coge y detiene a soldados con superfusiles y armas, los tienen ahí para poder defender los derechos de esas comunidades indígenas. Todo eso se lo deben a Quintín Lame, una representación de las comunidades indígenas. Pero recuerden que todo esto va hacia
lo que significa el poder sobre la tierra. Les muestro acá otros personajes, ya no tan, no de indígenas, sino o sea, más hacia más hacia una categorización de comerciantes, ¿sí? Unos comerciantes grandes en el país, ¿sí? Que se desarrollaban principalmente en estas tierras, en el eje cafetero, parte del Quindío, en el norte del Valle del Cauca, el Águila, allí en el Toro Valle, allí en Cartago. Entonces ese señor Leocadio es fue un hombre súper rico en nuestro país. De hecho, aún podemos ver tierras de ese señor, que hoy en día pues fueron divididas, ¿cierto? Ángel María Salazar el Cóndor, un súper asesino, ¿sí? Nunca se pudo demostrar de que el tipo disparó, pero sí hay varios libros que hablan del cóndor como tal, que es una especie de aniquilador a todo el que no iba a favor del conservatismo. Este es el pilar del conservatismo en los asesinatos más grandes que hubieron en el país. El cóndor, entonces, todo eso que le olía a él a liberal, a las libertades como tal, el señor los mandaba matar. Era pues, del mismo auge de Leocadio. Eh, este Leocadio es el que da en nuestro país, hablando un poquito los primeros de sociedades anónimas, sociedades anónimas, ¿sí? Para poder tener el monopolio comercial en el país. Vamos a otra partecita acá. Eh, listo. El texto también nos habla, el texto también nos habla del petróleo, del petróleo, pero petróleo en el petróleo en el sentido de cómo su participación en la economía nacional. Hay unas preguntas en la segunda parte de los trabajos que han hecho y es cómo surge Ecopetrol y fue gracias a los sindicatos, ¿cierto? Recuerden esa pregunta. Ecopetrol, el desenlace de este partido social, de los partidos pues, de izquierda en nuestro país, ¿cierto? De los partidos sindicales. Y es que las organizaciones sindicales, los sindicatos, si bien o mal, como lo puede tomar mucha gente de la izquierda, de la derecha principalmente, eh, no han sido los malos del país. Los sindicatos como tal son organizaciones que velan por los derechos de los trabajadores. Y en esa medida se crea Ecopetrol, después de varios asesinatos, de varias cuestiones que llevaron a esos líderes sindicales a crear formas o mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, por los sindicatos, hay varios sindicatos que buscan velar por la tranquilidad de las personas. Hoy en día, ya llegando a lo que voy a hacer el contexto acá de Ecopetrol, Ecopetrol, si bien es la fuente de Ecopetrol fue un movimiento sindical, hoy en día de sindicalista no tiene nada porque se volvió una super empresa. En un principio era de Estado, el Estado la vendió bajo una figura que se dio en la Constitución de 91 y es acciones. Entonces esas acciones todo Ecopetrol la declararon bancarrota, y entonces al declararla en bancarrota, ¿pero por qué la declararon en bancarrota? Porque todo el dinero, todas las acciones de Ecopetrol, la plata que dejaba la ganancia de la gasolina, la exportación del petróleo, la venta del galón como tal, de una u otra forma ese dinero terminaba en bolsillos de unas y otras personas, como siempre, en la berraca corrupción. Entonces Ecopetrol terminó siendo una empresa pues no daba buenas ganancias. En esa medida decidieron que no era viable y decidieron venderla. Al venderla, entonces la empezaron a vender por acciones. Entonces el que tuviera plata en nuestro país compraba en 1.200.000 pesos de acciones de Ecopetrol y así fue que vendieron Ecopetrol. Entonces Ecopetrol dejó de ser una empresa del Estado a volverse una empresa privada. Por eso la gasolina hoy en día vale 9.300 pesos y ellos no pueden perder en ningún momento. Cuando era del Estado, la gasolina valía 1.200, 2.200 pesos. Por qué les muestro acá el banano? Porque el banano, ¿sí? Y el ganado siempre se han trabajado bajo grandes compañías. Entonces el banano también ha sido fruto
de un trabajo sindical. Hay una Fruit Company, empresa exportadora de bananos, de plátanos, los mejores plátanos del mundo, etcétera, etcétera, y que sus derechos de los trabajadores, especialmente pues en el Urabá antioqueño, ha generado un gran progreso para esas personas. El ganado principalmente se ha movido pues lo que se refiere a los llanos, parte de la región, de la región pues central entre comillas y el norte del país. Pero lo que principalmente hoy en día se pelea es este sentido, el espacio como tal de la coca. Y eso ha llevado y eso pues ha llevado y lleva hoy en día y nunca va a llevar el berraco problema a matarse unos con otros, ahora disfrazados ya no es tanto liberal ni conservador, sino el espacio de tierra para poder tener estos cultivos. ¿Sí? Estos cultivos y entre otras cosas, sin importar a quién se tiene que matar, a quién se tiene que acabar. Entonces es una reflexión que hay que hacer, ya no se trata de pensamiento comunista, marxista, leninista o pensamiento capitalista, simplemente se trata de que hay que conseguir un dinero como tal y ese dinero se consigue a través de tener tierra para poder sacar esto. Entonces, las tierras de Quintín Lame, las tierras de acá del Valle del Cauca, las tierras de acá del eje cafetero, las tierras de la costa atlántica, de todos los rincones del país, ahora se tiran hacia el cultivo de este producto. ¿Por qué? Porque es un producto que ha generado grandes ganancias al país, ¿sí? Ganancias y que de una u otra forma hasta que no se acabe con ese consumo y lo que se pueda decir sobre la cocaína, pues entonces no va a terminarse, no vamos a lograr lo que principalmente queremos, ¿sí? Que es esta paz, ¿sí? El texto también habla más adelante de procesos que se van hacia la construcción de paz, volviendo otra vez a lo liberal y conservador. Dentro de ese liberalismo, para retomar otra vez el texto, dentro del mismo liberalismo se llega a la construcción de movimientos organizados, ¿sí? Movimientos organizados, y esos movimientos organizados para defender los derechos del campesino, ¿sí? Termina siendo guerrilla. Un, un, un rápido bosquejo acá. Entonces, la guerrilla, ¿cómo surge? Acá en la explicación que da el texto. La guerrilla surge en una necesidad de defender los campesinos que están siendo violentados por el mismo hombre que les mostré ahorita, el mismo Cóndor, que es una persona con mucho dinero, que va y mata al campesino para quitarle la tierra, que se excusa bajo una cosa que es muy sencilla, que es que piensa en la libertad, que es muy libertino, que no cree en Dios, etcétera, etcétera. Y la misma policía la policía y el ejército apoya la aniquilación de esas personas. Entonces, el campesino se organiza en las guerrillas liberales. Y esas guerrillas liberales comienzan a trabajar en nuestro país y comienzan a trabajar en nuestro país. Ah, se me cerró esto. Espera un momentico, vuelvo y se los muestro. Ve, se me cerró todito. Esperen un segundito. Ya lo voy a mostrar. No, no, un segundito, lo muestro. Es que entró un mensaje ahí y me cerró todo. Pero no demoramos acá. Esos son dos movimientos y listo. Bueno, entonces, mientras tanto les sigo hablando. Entonces, esa guerrilla se organiza para defender los derechos del campesino. Y al defender los derechos del campesino, pues busca a quien les pueda colaborar. Y en esa colaboración encuentran unas armas y encuentran un principio o un pensamiento que se está moviendo en el mundo, que es el comunismo. Y ese comunismo, a partir de Rusia, y a partir de Rusia y a partir de Cuba, hace que lleguen armas a esos movimientos, ¿sí? A esos movimientos guerrilleros, a esos movimientos que buscan la defensa de los campesinos. Y en contraprestación a esa situación, entonces aparece, aparece la derecha, entonces
ejército y la policía apoyados por Estados Unidos, porque Estados Unidos, tenebroso de que el comunismo se siga expandiendo en América Latina, apoya al ejército colombiano y a la policía con inteligencia, con armas y así sucesivamente. Bueno, ahí van apareciendo los mamarrachitos que estaba haciendo. Yo creo que ahí voy a mirar si se les está compartiendo la, le estoy compartiendo, no sea que no les esté compartiendo otra vez la imagen. Bien, parece ser que, ay sí, ya estoy compartiéndoles de nuevo la explicación que se me cerró. Bueno, entonces esa guerrilla, vamos acá abajo, vamos por acá, listo. Esos movimientos guerrilleros se organizan y lo peor de todo es que la guerrilla llega al poder, ¿sí? Llega al poder por un golpe de Estado del general Rojas Pinilla. Cuando llega al poder, pues él resultó siendo el tramposo de ese liberalismo y lo que hace luego es buscar voltearles la torta a esas personas que en un momento lo apoyaron para llegar al poder y les devuelve aniquilándolos. Entonces ese resentimiento que se ha tenido desde los años 60 es el resentimiento que se tiene hoy cuando usted escucha, por ejemplo, una pelea entre Duque y de pronto hablemos de la alcaldesa de Bogotá, ¿cierto? Son formas de pensar diferentes, una con muchas libertades y otro buscando que a través del control de las cosas se tenga el poder. Procesos de paz sí han existido, varios procesos de paz, pero todos han sido un fraude. Se le aceitaba antes, muchos años atrás, se le citaba a la guerrilla y que vamos a hacer la paz y cogían y los bombardeaban, entonces la guerrilla luego cogía y secuestraba a unas personas y así sucesivamente. O algo para recordar, el proceso de paz de Belisario Betancourt, ¿sí? Da origen a la Unión Patriótica. La Unión Patriótica es un partido político de las FARC, ¿sí? La mayoría de estas personas que se desmovilizaron y crearon la Unión Patriótica, el partido político de las FARC, fueron asesinadas. De acá fueron asesinados muchos candidatos a la presidencia y así sucesivamente. Casi todo el que se desmoviliza buscando la paz termina siendo aniquilado por su pensamiento, porque es que el pensar en ayudar al otro, en, en, en asociarnos, no es visto por quienes, no es visto de buena forma por quienes tienen el poder, porque es que el poder no se puede compartir, el poder hay que sostenerlo, y para yo sostener el poder tengo que matar al otro. Entonces, bajo ese eslogan, quien piense diferente a mí, tengo que matarlo. Y así sucesivamente, año tras año, nos desenvolvemos en esta berraca guerra que no va a terminar más adelante, entonces, el texto nos hablará, ¿sí? Porque ya luego será para otra partecita del Plan Colombia. El Plan Colombia es una forma en cómo Estados Unidos financia la guerra en nuestro país, dando armas, logística, inteligencia, adiestramiento militar para poder acabar con la guerrilla. En eso es cuando se da la muerte de Reyes, encerramientos pues del Mono Ojo y donde se dan los grandes golpes a la guerrilla. Pero este Plan Colombia se da en el gobierno de Andrés Pastrana, ¿sí? Cuando se hace el despeje del Caguán, un poco de hectáreas de tierra que le dieron a la guerrilla, y la guerrilla funcionó mal porque como siempre lo han trampeado, entonces ellos empezaron a secuestrar gente, empezaron a secuestrar gente y a llevarla allá a esa zona de distensión, a esa zona donde no podía entrar la policía, ¿sí? Como el Plan Colombia no funcionó en la medida en que la guerrilla no se desmovilizó completamente, no se pudo, entonces aparece luego en el gobierno del señor Uribe, que ya luego hablaremos de esta situación, lo que se conoce como la seguridad democrática, que fue llevar a cabo todo este Plan Colombia que durante casi 10 años se fue construyendo. Espero entonces que con esta explicación ustedes después tengan una reflexión, o sea, van a ver el video cuantas veces sea necesario y se den cuenta, interioricen la información y se den cuenta de cómo podremos lograr la paz. Y entonces hacen un audio de 2 minutos, y me lo envían y esa es su calificación. Espero pues eh, yo no sé, haber respondido a inquietudes que tenían. Si tienen alguna pregunta, me la pueden escribir en la plataforma
los espacios los voy a dar, las preguntas las pueden dar en la plataforma, yo ahí mismo se las puedo responder. Listo. Entonces espero que se encuentre muy bien, espero que recuerden entonces la explicación aún no termina, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero entonces esta sería la continuación de esto. Sin embargo, lo muestro acá como para contarles lo que sucede hoy en día. No olviden el asesinato de sindicales, de líderes sociales, de sindicalistas, no olviden los falsos positivos, que luego hablaremos de esos acá en la seguridad democrática, como disfrazaban a un campesino para hacerlo pasar como un guerrillero, porque es que todo esto era un premio, si se mataba a un guerrillero era un premio, era un ascenso, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la paz? ¿Cómo cree usted que vamos a lograr la paz? Y eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, muchachos, espero les haya servido mi explicación y espero escucharlos. ¿Cómo les va con eso? Que estén muy bien. Mucha suerte.